Es un humanista algo atrabiliario, su nombre es Poggio Bracciolini y se me ha olvidado incluirlo, a pesar de que es muy importante porque se le atribuye el haber inventado la escritura humanística, la caligrafía humanística, que es más o menos con la que escribimos ahora. Pero en realidad podemos prescindir de él porque esa caligrafía inteligible, más humanística, en realidad se la debemos a Petrarca. Por eso digo que el Renacimiento ya está hecho en 1360, en esta época, porque el griego lo estudia Petrarca, la letra humanística la intenta desarrollar Petrarca, y bueno, pues esto que hace Poggio Bracciolini también, que es recoger chistes, lo hace Boccaccio y sus seguidores, y lo hace también luego, ya en un Renacimiento más avanzado, de que sí se llama Renacimiento, de manera común y aceptada por todos, lo hace este señor, que es Castiglione. Castiglione escribe El cortesano, que habla de cómo debe comportarse un cortesano, etcétera, es un diálogo, pero que básicamente puede decirse que es un libro de chistes, o que su parte central, una de sus partes más importantes, son directamente chistes. En lugar de cuentos morales, historias graciosas, que es algo que luego veremos en El Lazarillo. Un gran admirador de Castiglione es Juan Boscán, el amigo de Garcilaso. Y Garcilaso, cuando traduce Juan Boscán El cortesano, se alegra mucho porque dice que por fin se están traduciendo cosas interesantes e importantes en castellano, porque lo que se había escrito hasta entonces era lo que muy bien se podía excusar. Es una barbaridad esta que dice Garcilaso. Y asombroso que, habiéndose escrito todo lo que se había escrito en tiempo de Garcilaso, le parezca que por fin se hace algo importante cuando se traduce un libro de chistes, o un libro que contiene, como una parte importante, chistes, como El cortesano de Castiglione. Bien, pues en tiempos de Petrarca, en estos tiempos de principio del siglo XIV, en el que, por cierto, en el siglo XIV muere una figura muy importante. Estamos hablando de la enorme influencia que tiene, Brunetto Latini. Como si Alfonso X el Sabio, su corte y sus seguidores necesitaran sabios extranjeros y no los hubiera en España. No quiero que parezca esto, porque nosotros los españoles tenemos, él muere en torno a principios en la primera década del siglo XIV, nosotros tenemos a un gran sabio, uno de los sabios más importantes de Europa, que es Fray Juan Gil de Zamora, pero él escribe en latín. O sea, lo llamativo de Brunetto Latini es que él escribe en una lengua vulgar. Fray Juan Gil de Zamora escribía en latín y seguramente colabore en las obras castellanas, pero sin su nombre, porque el rey hace un libro, quiere decir, no que el rey Alfonso X el Sabio o Sancho IV escriba el libro, sino que es como el productor o el director de una película. Está pendiente de todos los detalles, aunque él no lo haga. Y seguramente algo bastante tuvo que hacer Fray Juan Gil de Zamora. Bueno, en este siglo XIV tenemos una obra extraña, curiosa, que tiene un paralelo en la historia verdadera de un músico, Machaut. Él también es músico, seguramente el autor del libro de Buen Amor es, nunca sale, tenía un manuscrito del Códice de las Huelgas, seguramente el Juan Ruiz que escribe este libro y es arcipreste de Hita, sea el autor del Códice de las Huelgas, que es uno de los manuscritos musicales más importantes de Europa, de la Europa medieval. Bueno, pues el libro de Buen Amor es una obra que combina autobiografía un poco ficticia, en plan luciano, que combina cuentos morales, pero también una parte íntegramente de diversión, jocosa, burlesca, como la cantiga de los clérigos de Talavera, caricaturiza la realidad. La cantiga de los clérigos de Talavera, por cierto, es de unos clérigos que tienen que renunciar a sus parraganas por una ley que ha impuesto el cardenal Gil de Albornoz. El cardenal Gil de Albornoz seguramente es este que aparece en la capilla de los españoles de Santa María Novelda de Florencia, aunque algunos dicen que es un cardenal dominico, pero bueno, el cardenal más importante de esta época
y más en Italia, es don Gil de Albornoz. Don Gil de Albornoz supuestamente es también el que mete en la cárcel a Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, el autor del libro de Buen Amor, si eso no es una ficción suya, para ponerse al lado de aquellos clérigos a los que Gil de Albornoz castiga pues por no cumplir con la disciplina clerical, con el deber que deben tener los eclesiásticos. En esta capilla de Santa María Novella en Florencia tenemos todos los logros intelectuales del siglo XIV, en torno a 1360, porque están Dante, Petrarca y Boccaccio, con Madonna Beatrice, con Madonna Laura y con Madonna Fiammetta. Y está una cosa interesantísima. Bueno, están los grandes sabios del XIV y anteriores. Es como nosotros, los hombres del medievo, los hombres de nuestro siglo, el XIV, hemos llegado a esto. Estos son nuestros logros. Y está también la cúpula de la Catedral de Florencia, de Santa María de la Flor, de Santa María del Fiore, que no estaba hecha y que es uno de los grandes logros que se atribuyen al Renacimiento, pero en el siglo XIV ya querían hacerla. Lo que pasa es que no sabían cómo hacerla. Esto es el Colegio de España de don Gil de Albornoz, obra de don Gil de Albornoz, que era el que estaba, suponemos, sentado ahí en ese fresco, y el que metió en la cárcel a Juan Ruiz, si eso no es una ficción, y por lo menos el que hizo la ley de la que tienen miedo los clérigos de Talavera en aquella obra. Aquí, por cierto, estudió Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática del castellano, antes que Trisino, a quien ya veremos, bueno, yo también, y vemos que a pesar de ser de 1364, de esa fecha, tiene ya los arcos de medio punto con correcciones ópticas que se supone que caracterizan la vuelta al Renacimiento después de esos arcos ojivales por los que entraba el monje de la cantiga de Santa María después de estar 300 años escuchando una pajarilla. Esta es la primera obra arquitectónica renacentista, hacia 1360, con lo cual ya lo que queda no es recuperar los clásicos, sino superarlos, como hace Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, inventando la perspectiva lineal. Y luego ya, pues eso permite, la perspectiva lineal, con su punto de fuga, permite obras como esta de Palladio, ya a finales del siglo XVI. Y más que un renacimiento, es un clasicismo distinto, completamente distinto, en el que, por cierto, se ponen de moda las esculturas sin color. En la antigüedad y en la Edad Media las esculturas tienen color. Sin embargo, en el Renacimiento, en lo que se llama Renacimiento, pero en realidad es ir más allá, ¿no? Es un clasicismo. Las estatuas no tienen color, pero no porque no supieran que lo tenían, sino porque Miguel Ángel, que es el gran hombre, que es arquitecto, escultor, poeta, Miguel Ángel decide hacerlas sin color y al final de su vida incluso decide no terminarlas, dejarlas así medio terminadas. Y esto es lo que habitualmente entendemos como Renacimiento, pero que más bien es un clasicismo. Este teatro de Palladio pues imita un teatro clásico, pero tiene cosas distintas, innovaciones, como que está techado. Los teatros clásicos eran abiertos. Bueno, pues en este siglo que sigue a Dante, Petrarca y Boccaccio, pues tenemos muchos sueños alegóricos, pero eso es algo que viene del Roman de la Rosa. Tenemos pues Bernat Metge en catalán, pero sobre todo en castellano tenemos los sueños alegóricos del Marqués de Santillana, que es uno de nuestros poetas más importantes, y además es familia de casi todos nuestros poetas importantes, porque es familia de Jorge Manrique, es familia de Garcilaso. Y bien, pues esto es una copia de un retablo enorme que es una obra suya, que son los Gozos de Santa María, que son 6 poemas de los 6 Gozos de Santa María, que están ahora en el Prado gracias al Duque del Infantado que los ha cedido. Es una obra literaria en una encuadernación magnífica porque es un retablo pintado por Jorge Inglés. Sin embargo, el Marqués de Santillana no desdeñó
Lo popular porque recogió refranes, los famosos refranes que dicen las viejas tras el fuego, e hizo unos poemas populares, serranillas, pues que están bueno, en la tradición lírica popular y entre la tradición lírica popular y la de los romances. Sueño también es El laberinto de fortuna de Juan de Mena, que se conoce también como Las 300, que fue considerado un texto clásico, uno de nuestros primeros textos clásicos en castellano, que fue comentado por el gran filólogo y gramático Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, y también igualmente comentado e igualmente alegórico es nuestro poeta don Jorge Manrique, que tiene un castillo de amor, que es alegórico, tiene una obra satírica tremenda, que es un convite que hizo a su madrastra, una sátira que es casi quevedesca, y tiene sus famosas coplas a la muerte de su padre, que fueron ampliamente glosadas, comentadas como un clásico en los siglos posteriores. Lope de Vega decía que eso había que escribirlo con letras de oro. Y bien, pues este es nuestro siglo XV, es decir, nuestro Renacimiento. Hay grandes libros de viajes, está la Embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo, que además incluye un prólogo de su mujer, un poema que es el primer poema de una poetisa de nombre conocido en España. Ya hemos visto que la primera escritora era una mujer, pero para que aparezca la primera mujer escritora en España, pues hay que llegar al siglo XV. Bien, en Europa este siglo XV es bastante... Estamos en el Renacimiento, que se supone que es luz, mesura, pero resulta que en este siglo XV tenemos algo tan poco mesurado como la historia del gigante Morgante. Es algo completamente desaforado y desmesurado, que es un modelo... es el modelo de la épica burlesca, de Teófilo Folengo, de Rabelais, es una novela, y de la épica seria. Es el modelo de la épica seria de Matteo Boiardo, el Orlando enamorado, que será continuado por el Orlando furioso de Ariosto, la Jerusalén conquistada de Torcuato Tasso, y es el modelo también de una obra única, una obra extrañísima, interesantísima, que es el Tirant el Blanco, el Tirant lo Blanc, que es una obra valenciana de Jonot Martorell, porque tampoco vamos a pronunciarlo a la barcelonesa, a la barceloní, Juanoto Martorell. Es una obra burlesca de caballerías, es como nuestra primera obra de caballerías después del Caballero Cifar, porque bueno, la Madrid de Gaula la tenemos en una refundición muy mala, que tiene poco que ver con el original, que sería del siglo XIV, y quizá el original sería portugués o no. Nuestra primera obra de caballerías, así tal como entendemos que son las caballerías, es el Tirante el Blanco, y es una obra sensacionalmente divertida y sensacionalmente fantástica. Tenemos también ya en el siglo XVI como épica seria La Araucana de Alonso de Ercilla, esa gran obra que escribió en cortezas de árbol, en hojas de planta, donde podía, mientras conquistaba Chile, mientras conquistaba la Araucana, donde destaca el gran personaje de Caupolicán, del que traza un retrato conmovedor. Y bien, en este siglo XVI, tenemos obras fantásticas como la Hipnerotomaquia Polifili de Colonna, que es un sueño. Es un sueño. Algunos lo traducen como el sueño de Polifilo, aunque es algo mucho más complicado, porque es la lucha en sueños de Polifilo, que está escrito en un idioma que yo no sé reconocer, porque uno lo lee y lo entiende, pero no sabe si eso es italiano o si es latín. Es un italiano lleno de cultismos. Pero lo que importa es que es una obra, pues como vemos, llena de imágenes fantasiosas.